perdón, que me había ido. Gálatas 2, 11 al 21. Todos dispuestos para ser sembrados, amén, para ser sembrados de la palabra de Dios, amén. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, pues, de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Precioso versículo, ¿verdad? El 20 que tanto utilizamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, pues entonces vamos a leer el pequeño resumen. Esto no es, esto es de Hebreos, perdón, aquí está, 11:21. Dice, en esta sección la escena cambia de Jerusalén y el concilio en esa ciudad de Antioquía de Siria, donde se estableció la primera iglesia radicada en una región gentil y donde Pablo y Bernabé siguieron como pastores, con la ayuda de 3 hombres más. Hay que ver, esto se ve en Hechos 13:1. Pablo continúa la defensa de sus credenciales apostólicas con la descripción de un suceso en el que tuvo que ejercer su autoridad aún sobre Pedro, a quien la mayoría de los creyentes en la iglesia primitiva consideraban como el apóstol del mayor prominencia. Pablo no vaciló en corregirle tan pronto observó su desviación de la verdad del Evangelio. En primer lugar, explica el desvío de Pedro frente al Evangelio y con base a esa plataforma presenta el Evangelio en su forma verdadera. Con los judaizantes había dicho a los creyentes en la iglesia de Galacia que Pablo no era un apóstol verdadero. El incidente mencionado en este versículo tiene un significado especial. Pablo no solo era igual a los demás apóstoles, sino que en esta ocasión peculiar había amonestado a Pedro, quien era reconocido como líder entre los 12 apóstoles. Tanto Pedro como Pablo habían experimentado la salvación por gracia mediante la fe. Ambos fueron escogidos para ser apóstoles por intervención directa de Jesucristo tras su resurrección, y ambos habían sido usados con poder por el Espíritu Santo en el establecimiento e instrucción de la naciente iglesia. Pedro no había hecho algo que era de condenar en el sentido de considerarse el peligro de perder su salvación, sino en el sentido de ser culpable de pecado al apoyar un punto de vista que sabía muy bien era errado.
Sin duda alguna, su pecado era de condenar a la vista de los creyentes gentiles en Antioquía, porque había sido bien fundamentados en el Evangelio de la Gracia y quedaron perplejos y heridos por el repentino ostracismo del apóstol hacia ellos. El tiempo pretérito imperfecto del verbo griego indica que el acto de Pedro comía con los gentiles era continuo, es decir, algo regular y habitual que había hecho durante cierto tiempo. No obstante, tan pronto vinieron los judaizantes a Antioquía, Pedro se retraía y se apartaba de los gentiles porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro no solo se apartó de los creyentes gentiles, sino que con su ejemplo indujo de manera indirecta a los otros judíos, los cuales también participaron en su simulación. La separación fue tan extensa y influyente que aún el piadoso Bernabé, que en aquel entonces era uno de los pastores en Antioquía, también fue arrastrado por ese pecado. El término griego que se traduce aquí de hipocresía se refería en su origen a un acto que porta una máscara para indicar un estado de ánimo en particular o un tipo de personaje. Tan pronto Pablo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, reaccionó de inmediato en su contra, y cuando vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, procedió a amonestar a Pedro. Como apóstol, Pedro tenía que responder por todos, y fue su ejemplo errado el que impulsó a los demás en la hipocresía destructiva. La reprimenda que Pablo dio a Pedro culminó en una de las declaraciones más importantes en el Nuevo Testamento sobre la doctrina de la justificación. La misma doctrina a la cual Pedro y los demás renunciaron por su separación hipócrita de los creyentes gentiles. Nosotros, como judíos, sabemos mejor que nadie lo que significa vivir por el sistema de la ley. Conocemos la ley como forma de vida y sabemos que implica vivir siempre en función de las exigencias de los rituales y las regulaciones de nuestra religión. Sin embargo, nosotros fuimos salvados por creer en Jesucristo y no por la ley. Y si nosotros, como judíos, no podemos ser salvos por la ley, ¿cómo podemos esperar que pecadores de entre los gentiles lo sean? En el concilio de Jerusalén, Pedro declaró esa misma verdad en respuesta a los judaizantes. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Si el artículo de justificación por fe se pierde, toda la doctrina cristiana se pierde. En la última sección del capítulo 2, Pablo fue inspirado a introducir esta doctrina esencial en la epístola, una doctrina que había predicado y explicado a los Gálatas en muchas ocasiones. Utiliza 4 veces la forma verbal de la palabra justificación, dikaiō, en los versículos 16 al 17, y una vez la forma sustantiva dikaiōsume, en el versículo 21, donde se traduce justicia. En el Nuevo Testamento están estas y otras formas del mismo término griego se traducen con palabras como justificar, justificación, justicia, justo y justificado. El uso original del término básico tenía que ver con la sentencia de un juez que declara a una persona acusada no culpable, sino justa ante la ley. En lo opuesto a ser declarado culpable y condenado. En toda la Biblia la palabra justificación se refiere a la manera como Dios declara a un pecador libre de culpa con base en la fe en Él. Es el acto libre y gratuito por el que Dios declara a un pecador recto delante de Él. En su gracia divina le perdona, le restaura y le acepta con base en nada más
que la confianza en la persona y la obra de su Hijo, Jesucristo. Por eso Pablo continúa, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por mucho que una persona guarde la ley, nunca podrá hacerse justa. Esto se debe a que la raíz de la pecaminosidad humana está en el carácter caído del corazón del hombre y no en sus acciones externas. El problema básico del hombre radica en lo que es, no en lo que hace. Solo la fe de Jesucristo puede poner a disposición de cualquier persona el regalo gratuito de justicia perfecta que le suministra perdón y salvación. La fe de Jesucristo no es un mero reconocimiento intelectual del hecho que Jesús murió y resucitó por el pecado del hombre, sino que es una confianza personal en su muerte para quitar y perdonar los pecados propios de esa persona. Es un compromiso total a someterse a Él como Señor. 3 veces en Gálatas 2:16 Pablo declara que la salvación solo es por medio de la fe en Cristo y no por la ley. La primera declaración es general. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La segunda es personal. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y por las obras de la ley. La tercera es universal. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Las tres afirman la misma realidad grandiosa. Por su conducta, Pedro y los demás cristianos judíos en Antioquía habían dado su aprobación a la idea de los judaizantes, según la cual era necesario que un gentil acatara los rituales judíos antes de poder convertirse en cristiano. La defensa que Pablo hace de la justificación por fe en los versículos 17 al 21 continúa su oposición a este legalismo jeraico al que Pedro y los demás habían sucumbido. Pablo explica: soy muerto para la ley porque estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, el hombre viejo, aquel viejo yo, está muerto, crucificado con Cristo, y esto permite que el hombre nuevo viva. Ahora puedo vivir para Dios porque Cristo vive en mí. La vida que recibí por fe es algo que ahora vivo en la fe. El verbo griego que se traduce vivo está en tiempo perfecto, lo cual indica que se trata de una acción completada en el pasado que aún rinde resultados continuos. Tan pronto un creyente confía en Cristo para su salvación, participa con el Señor a escala espiritual en su crucifixión y en su victoria sobre el pecado y la muerte. Esa es la razón, continúa el apóstol, por la cual lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La vida cristiana verdadera no consiste tanto en que un creyente viva para Cristo como en el hecho de que Cristo vive a través del creyente. Gracias a que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, la plenitud, Dios también habita en todos y cada uno de los creyentes, quienes hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Pablo concluye con estas palabras: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Los dos pilares del Evangelio son la gracia de Dios y la muerte de Cristo. Y esos son los dos pilares que el legalismo, por su misma naturaleza, siempre apuntan a derribar. La persona que insiste en que puede ganarse la salvación por su propio esfuerzo, menoscaba el fundamento mismo del cristianismo y anula la muerte preciosa de Cristo para su propio bien. Amén. Estaba yo reflexionando porque
hay mucha discusión, ¿verdad? Ayer hablábamos que qué es lo que nos separaba y nos hacía discutir y nos hacía dividir, ¿no? ¿Os acordáis la pregunta de ayer? ¿Qué doctrinas son las que nos dividen, ¿no? ¿Qué doctrinas son las que nos hacen que no podamos estar juntos, un solo cuerpo? Y yo estaba pensando que una de esas doctrinas, ¿verdad? Y que tiene que ver, es esta. En realidad, todos coincidimos en que en Cristo estamos justificados. Lo que sucede es que para algunos esa justificación es como muy espiritual. Es decir, tengo que seguir luchando con el pecado, tengo que seguir esforzándome para no pecar, mi vida va a ser así hasta el fin de los tiempos, pero gracias a que he creído en Cristo, al final voy a ser justificado. Esos son algunos, los que dicen, somos pecadores hasta que me muera o venga Cristo por mí, y entonces este cuerpo de muerte, este cuerpo de carne, mi espíritu abandona. Por lo general, que yo he vivido esa doctrina, no da mucha libertad. Al contrario, nos hace... Claro, tú dices, ¿tú qué eres? Pecador, ¿verdad? ¿Dónde está la libertad del cristiano? ¿Dónde está ser libre del pecado si todavía sigo siendo pecador? Es decir, sigo esclavo del pecado. Entonces, veo que hay una trampa dentro de todo esto porque, claro, dan una de cal y otra de arena. Por un lado, dice, somos pecadores, pero por otro lado, somos justificados. Es decir, somos pecadores justificados, ¿no? Y en sí esto es así. Vas a un juicio donde tú eres culpable, pero el juez te dice, sales inocente. Entonces, el problema yo creo que viene en que están colocando ese juicio por detrás de la vida, con lo cual siguen siendo culpables a ese juicio, que en el juicio les dicen inocente. Y entonces ahí se sienten ya inocentes de la culpa y a partir de ahí van a vivir libres del pecado. Pero eso solo se produce, según ellos, cuando el juicio. Ahora, nosotros creemos que mi iglesia y lo que estamos predicando y lo que yo veo que dice la palabra, porque la palabra dice que cuando vienes a Cristo, Él te libera del pecado. Es decir, no hay que esperar al juicio para ser libre. En el mismo momento en el que tú crees, la sangre de Jesucristo te justifica. No hay que llegar al juicio para ser justo, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo, porque claro, eso también lo ven. La sangre de Cristo me justifica y me limpia. Vale, a partir de ahí, entonces ya soy limpio, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque en realidad no son limpios porque siguen cargando el pecado. Pero es que ese es el problema, que siguen pensando en que encargan el pecado y que no van a ser justos hasta que no lleguen a ese juicio. Y esa misma presión, esa misma mentira, hacen vivir una vida esclava del pecado. ¿Qué es lo que yo creo? Que si a mí me justifica, yo salgo de aquí justo. A partir de que yo acepto, a partir que yo creo que la muerte de Jesús me justifica, no que me va a justificar en el juicio, sino que en el mismo momento, porque además es en presente, veis que hay libertad, ¿verdad? Que hay una libertad cuando entras en Cristo. Entonces, ¿cuál es esa libertad? Que ya no eres esclavo del pecado. Si no eres esclavo del pecado, directamente que eres justo. Y esa justicia, al creer en la justicia, es cuando realmente vives una vida libre del pecado y ya el pecado no ejerce ningún dominio sobre ti. Entonces, ¿cómo podríamos detectar? A mí me gustaría que si hay alguna persona que está escuchando y que le está sonando, ¿verdad? Y que tiene conocimiento como para decir, no, señor, usted se ha equivocado y usted tiene que seguir siendo pecador hasta que se muera y hasta que venga el juicio. Entonces me gustaría que alguien que me explicara para detectar dónde está. Bueno, ya sabemos, ¿no? El versículo de Primera de Juan, ese es típico, pero si quieren lo retomamos para que veáis que en realidad no está hablando de
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está hablando de un presente, aceptando a Cristo, ¿verdad? Andar en luz, en vida, aquí en la tierra. Si decimos que no tenemos pecado, ahí es donde ellos se aplican. Si decimos que no tenemos pecado, pero se está refiriendo antes de aceptar a Cristo. Una persona que dice: ¿para qué voy a aceptar a Cristo si no tengo pecado? Porque mira lo que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, aquí está en la confesión, cuando entendemos que tenemos que aceptar a Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, aquí, que es la única parte en toda la Escritura, a lo mejor hay otro versículo, o hay un par de ellos que pueda asimilarlo, pues nos puede demostrar que cada vez que peco me tengo que arrepentir y tengo que declarar, dice, espera, lo vuelvo a leer para que la doctrina es esa en sí, ¿no? Dice: si confesamos nuestros pecados, ¿ves? Constantemente que peco, tengo que confesar mi pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos. Es decir, tengo que confesar mi pecado para ser limpio. No, no. Tú tienes que confesar que eres pecador, no lo que haces. Tú tienes que, porque el problema no está en lo que haces, sino en lo que eres. Tú eres pecador, con lo cual haces pecados. Tú te confiesas, te arrepientes, aceptas a Cristo y dejas de ser pecador. Porque si no dejas de ser pecador, seguirás haciendo pecados. No, ahora eres justo. ¿Y qué hacen los justos? Santidad, obediencia, justicia. Entonces, señores, no me cojan ese versículo porque está fuera de contexto. Fuera total de contexto. Y hay otros versículos, miles de versículos que están diciendo lo contrario. Gálatas, si tuviera que la gente arrepentirse cada vez que pecara y esto otro, ¿no crees que en Gálatas lo diría? Pablo se está mostrando a los judaizantes lo que es la justificación por la fe. La justificación por la fe, amigos, es que yo soy pecador de nacimiento porque estoy separado de Dios. Me entero que soy pecador porque lo dice la palabra y porque lo hago, porque constantemente mi corazón de palabra, pensamiento y obra me lleva al mal y lo hago y lo sé. ¿Quién no es malo, verdad? Por eso, si la justicia, si la ley, si él pudiera salvar, la gente se salvaría a través de las obras. Pero es que no puede ser. Entonces, no puedo salvarme por las obras. ¡Guau! Para eso vino Cristo. Para que no sea por las obras, sino por la gracia. ¿Cómo que por la gracia? Él paga para hacerte libre. La mujer adúltera era una mujer que no pudo evitar el adulterio, sabiendo que si la pillaban iba a morir apedreada. ¡Wow! Se arriesgaba mucho por un simple ratito de placer. Se arriesgaba mucho, pero no pudo no arriesgarse. ¿Por qué? Porque era esclava del pecado y el pecado la arrastraba ¿a dónde? A la muerte. Cuando Cristo la dice: ni yo te condeno, ¿esa mujer se marchó como adúltera o se marchó como libre? Amigos, en aquella época era la ley de Moisés la que trabajó. La ley de Moisés era la que juzgaba. Y esa mujer salió libre. Y era una mujer adúltera. La habían pillado en el mismo momento de adulterio. No me preguntéis dónde está el hombre. No lo pone la palabra. ¿Ven? Entonces, no puede uno decir: ¡ay, soy justificado, pero sigo siendo adúltero! No. Algo transformó a esa mujer. Porque Jesús le dijo: vete y no peques más. Algo transformó a esa mujer, que de una mujer adúltera la hizo en una mujer justa, sin pecado. Entonces, ¿por qué queremos darle vueltas a una justicia, Esto está trayendo mucho mal a las iglesias. De verdad que está trayendo mucho mal. Detrás de todo esto
está Satanás, que lo que quiere es que no te sientas libre, que lo que quiere es que no te sientas justo, justa, santo, santa, perfecto en Cristo. No se trata de nosotros, no somos nosotros, es Él. Por esto aquí Pablo lo dice claritamente, ya no vivo yo. ¿Qué es Cristo pecador? Si Cristo vive en mí, ¿cómo Cristo va a vivir en un pecador, señores? Cristo no vive en un pecador. A los pecadores son entregados a Satanás para que los esclavice, para que la mente, para hacer cosas que no conviene, para que se den cuenta que son esclavos. Porque no se dan cuenta hasta que no están hasta aquí de problemas. Y amigos, van a venir las tormentas. Algunas personas ya han venido, ¿verdad? Yo veo personas que de repente han tenido una enfermedad, un cáncer o una enfermedad así, o un ataque de corazón y han visto muy de cerquita la muerte. Y han dicho, wow, esto es real, me voy a morir. Y se han puesto a pensar, ¿no? Muchas cosas. Personas con familias perfectas, de la noche a la mañana, la mujer o el marido dice, adiós, aquí te quedas, y se encuentran con que sin darse cuenta, una familia destruida y gente con mucho poderío, mucho negocio, mucho dinero, un nivel de vida muy, de repente viene una crisis y se quedan sin nada y tienen que vender todo y el que no se quita la vida está ahí, ¿verdad? ¿Dónde está el fundamento de todas esas personas? En la arena. Por eso cuando viene la tormenta ¡ruah! Y se lleva la casa donde está fundamentada en la arena, la gente se desespera y tiene que agarrarse a lo primero, ¿no? Imagina, has visto las películas esas, ¿no? De que va por un río, que va por unos rápidos y está llegando a la catarata, ¿no? Y la otra vez, y ahí se agarra un palo, se da una roca ahí agarrado y el agua tirando y ahí agarrado. Tiene que agarrarse algo porque si no le arrastra. ¿El qué te puede arrastrar? Sí, pues todo esto, la vida en sí. Claro, cuando uno es joven o cuando es niño o cuando uno... Pues por eso digo, ay, los ricos. No creas que los ricos no tienen enfermedades. Lo que pasa es que los ricos mueren creyendo que su dinero les va a salvar, pero al final mueren. ¿Conocéis algún rico que no haya muerto? Todos mueren. ¿Y dónde van? Yo me imagino que hasta que no llega ese momento, a lo mejor esa persona se lo ha pensado, pero ha dicho, bueno, voy a disfrutar mientras tenga el dinero, porque o sirves a Dios o sirves a Mamón, a la riqueza. Entonces, mientras que estás sirviendo a la riqueza, genial, pero cuando ya la riqueza no te sirve para nada, porque mira si a los egipcios les metían en las pirámides con todas las riquezas, no les ha servido para nada, porque no se las han llevado, se quedaron en la pirámide, para algunos que la han sacado. No se las llevaron a la otra vida, eran todos cuentos chinos. Ahora, claro, José Luis, ¿cómo puedes saber y cómo te puedes fiar de que no estamos diciendo lo que es correcto? Tú, bueno, es como una lotería, ¿no? 50-50. Si tienes razón, ¡ay, qué mal! Toda la eternidad condenado. Pero si no tienes razón, pues no pasa nada. Pero ¿y si tengo razón? 50-50. ¿De verdad que merece la vida? ¿Vivir la vida de una forma sin Dios y sin... Pues es un poco arriesgar demasiado. Yo he ido a los casinos en mi época de joven y en las ruletas, uno de los juegos es jugar a rojo o negro o par impar. No lo mismo que apostar, ¿verdad?, a un número, a 4 números, que las posibilidades son más pequeñas. Claro, ganas más que cuando apuestas a par impar, pero yo veía personas que se arruinaban. ¿Ellos qué hacían? Ponían 2 fichas al rojo, perdían 4 fichas al rojo, perdían 8 fichas al rojo.
Y yo veía algunos que se quedaban sin fichas jugando esa tele, como diciendo, doblo lo que voy perdiendo, de forma que si sale me gano todo. Y al final era una posibilidad de 50-50. La banca siempre gana. La banca siempre gana. Si no ganara la banca, no habría casinos. No habría casinos. Entonces, estamos en el hecho de que es creer o no creer la palabra. Aquí los Gálatas habían sido bien predicados por Pablo y les había dicho, mira, es por creer y a través de creer olvidaros. Por eso lo acusaban, dice, ¡jo, macho, qué fácil! En nuestra época hay que circuncidarse, cumplir la ley, el sabbat, las fiestas. Era un Levítico. Digo, yo cada vez que leo Levítico digo, gloria a Dios, Señor, que estoy en la gracia, porque terrible. Eso es terrible, eso es... Y con una sola horror te haces culpable de toda la ley. La cosa estaba clarita, clarita, clarita para que lo antes posible la gente se diera cuenta de que con la ley no podían vivir, iban a la muerte, para que estuvieran esperando la gracia. Y una vez que viniera la gracia, agarrarse a ella como diciendo, ¡qué bien! Ahora no, aquí hay una serie de personas claramente judaizantes que les vamos a cambiar el nombre y los vamos a llamar hijos del diablo. Porque realmente eran hijos del diablo. Y lo dice Jesús. Vosotros, vuestro padre, dice, somos hijos de Abraham. No. Tu padre no es Abraham, porque si fuese Abraham, las obras de Abraham harías. Tu padre es el diablo. Entonces ya no son judaizantes, son hijos del diablo. Ahora no son diablos, cuidado, son hijos del diablo, personas que en un momento dado, guiados por su corazón, queriendo ganar algo personalmente, podría ser fama, podría ser dominio, podría ser orgullo, fuese lo que realmente la gente quiere ganar con todo esto, porque ¿qué es lo que quiere ganar tu corazón? Importancia, control, dominio, seguridad. El corazón nos dirige y es independiente totalmente. Y de repente hay aquí un Dios que le está diciendo a tu corazón, oye, corazón, deja ya de ir a tu bola y ven a mí, que soy yo el que mando. Y este dice, por aquí. Sí me vas a mandar tú, por aquí. Demuéstrame que existes. Y ahí tenemos a todos los contrarios a la palabra de Dios. Lo que nosotros, claro, es lo que creemos. Ellos tienen la fortaleza y el cerrojo aquí, que claro, eso es lo que es, porque ellos creen y tienen. ¿Sabéis lo que dicen los católicos con respecto a este evento de Pedro? Es muy curioso, ¿verdad? Pedro es súper, para ellos, importante, porque a través de Pedro se crea la Iglesia Católica. Un fundamento totalmente absurdo, pero que bueno, que a ellos les cree para decir, es la Iglesia verdadera y todos los demás están falsos. Una doctrina, ¿verdad?, que divide completamente a ellos de los demás. Si dijéramos, oye, es una doctrina que aúne, qué bien, oye, es una iglesia, pero es una doctrina que, y además, con mucha arrogancia y mucho orgullo lo dice. Es que la Iglesia católica es la verdadera. Cosa que yo no digo, que la evangélica sea la verdadera. No es tampoco la verdadera. Claramente ni es ni una ni es la otra. Porque solo hay una iglesia y la iglesia es aquella que está fundamentada en Cristo. Punto. No en doctrinas y en estructuras y en cosas de hombres y leyes de hombres y argumentos y convenios y cosas de hombres. Desde que el hombre se mete a trabajar dentro de lo que es la iglesia, empieza a haber cosas raritas en la iglesia. Pero hay una iglesia que sí es, y es en la que dirige a Cristo y dice, mira, al que realmente se siente que es de él, y dirige y en amor, y que no le importa traer narices. Si viene el católico y le dice, es que tu iglesia no es. A mí me importa que me digan que la iglesia suya es,
porque es mentira. Es como Pablo cuando agrede, dice a Pedro, dice, tío, ¿por qué haces eso? Estás arrastrando muchas personas a la condenación, ¿no te das cuenta? Ellos arrastran un montón de personas a esa iglesia que claramente no tienen el amor de Cristo. Por mucho que lo quieran hacer con sus obras particulares, entre comillas, que sí, salen del corazón y salen de un orgullo y las proclaman bien fuerte para que la gente vea que están haciendo cosas. No. Y no estoy en contra de las personas. Estoy en contra de aquellos que han lanzado esa doctrina que han separado a esas gentes. Entonces, no es la Iglesia Católica. Bueno, entonces, ¿sabes lo que dicen? Que no era Pedro, que era otro Pedro. Pues yo veo que era Pedro, pero bueno, ellos dicen, no, es que ese no es Pedro, el apóstol, es otro Pedro el que hizo eso. ¿Por qué? Porque no les cuadra ahí bien que el Pedro suyito, que era un santo, ¿verdad?, que creó y fue el que Dios estipuló para darle las llaves del reino y crear la iglesia, y que a lo mejor suena como muy fuerte como lo estoy diciendo, pero lo digo fuerte porque es que es una aberración, de verdad es una aberración, y si te ofendes, perdóname por ofenderte, pero me imagino que Pablo, cuando le dijo a Pedro, oye, públicamente, él también diría, este me está aquí reprendiendo, me está haciendo pasar mal delante de toda la gente, yo soy Pedro. Porque todos conocemos a Pedro, a Pedrito, ¿verdad? El que negó a Jesús. Era un hombre como tú y como yo, con un corazón humano, con posibilidad de desviarse, con posibilidad de errar, con posibilidad de cometer cosas, claro que sí. Por eso los que creen que todavía somos pecadores, entonces aquí diría, Pedro era pecador, ¿no ves cómo hacía pecados? No, señores, Pedro era santo y tenía el Espíritu Santo y su sombra sanaba. Pero no era Pedro, era Cristo. Pedro estaba viviendo. Igual que David, ¿verdad? David era un joven, un guerrero que tumba a Goliat, que tiene al Señor, que le está... Y de repente se fija en una mujer y claro... Y de repente el profeta Natal le dice, esto eres. Y el otro dice, ay, cómo me he desviado, cómo me he dejado llevar por mi corazón. Y otra vez vuelven a lo que es la base y la guía de Cristo. Entonces, vemos aquí que estos gálatas, estos fariseos, esos hijos del diablo, tenían una función. Ellos no sabían si eran guiados por su corazón, pero el padre de la mentira les estaba metiendo todo eso en el corazón para que ellos guiaran y destruyeran. ¡Ah! ¡Qué fácil lo ha puesto Pablo! Es que él quiere hacerse jefe de todo esto y lo hace muy fácil para que toda la gente... No es tan fácil. Hay que circuncidar, hay que guardar el sabbat, no se puede comer cerdo... Y todas estas cositas, ¿verdad? Que sí, en parte Dios estipuló en una época para este pueblo para mostrar la naturaleza de nuestro corazón. La ley tiene que ver para que veamos el pecado. Si no hay ley, ¿cómo voy a ver el pecado? Aunque mi conciencia... ¿Verdad? Mira, es ahora, ¿no? Por ejemplo, producir un aborto. Producir un aborto. Para algunos es matar, para otros no. ¿Veis? Ahora, si la ley dice producir un aborto es matar, porque la ley está produciendo eso. Entonces, aunque diga el otro, no, tiene la ley que está diciendo que matar. Ahora, si la ley dice, no, producir un aborto en tal semana no es matar, porque, por lo que sea. Entonces, no es matar, porque la ley, ¿veis lo que hace la ley? La ley te muestra el pecado. Y eso es lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque el hombre era tan soberbio que pensaba que podía llegar al cielo a través de lo que él quería. Él no se consideraba. Por eso dice en 1 de Juan que el que dice que no tiene pecado,
¿Es que hay alguno que diga que no tiene pecado? Pues sí, lo hay, muchos. No cristianos, porque eso se consideran todos pecadores la mayoría. Fuera de Cristo están. Fuera de Cristo. Yo no digo que yo no he tenido pecado. Yo he pecado, claro que sí. Ahora yo no soy pecador. No soy pecador. Soy justo. Y no porque yo no haga cosas, sino porque un juez, Dios, a través de Jesucristo, me proclama justo. Ahora soy justo. Si yo digo que soy pecador, ¿qué voy a hacer? Pecados. Ahora, si yo me considero justo, lo que hago es la justicia de Dios. ¿Veis? Yo lo entendí. ¿Por qué? Porque yo he estado en las dos posiciones. Durante 22 años he estado creyendo que era pecador y que no podía y que me tenía que arrepentir y que tenía que esforzarme para agradar a Dios y eso era imposible. Y andaba como las montañas rusas. Y os digo una cosa, cuando estaba arriba, que normalmente eran cuando más me esforzaba, más oraba, más leía la Biblia, más trabajo hacía, más es cuando peor estaba, porque yo me sentía como aquel fariseo. Qué santo soy. Hipócrita. Claro, era de visión, ¿verdad? Porque todos sabemos nuestros pensamientos y lo que hacemos cuando no nos ven. Todo era una clara, pero ¿y con Dios? Yo digo, Señor, yo siempre me he sentido culpable delante de Dios. Yo no tenía una conciencia. Sí, decía que iba al cielo porque me habían dicho que, pero no tenía muy claro, ¿eh? Digo, ¿y si no me arrepiento de todo? ¿Y si hay algo que he hecho y no me arrepiento? ¿Y si cuando estoy pecando como peco me muero súbitamente y no me da tiempo a arrepentirme? ¿Seré salvo? Yo tenía mis dudas. Cosas que ahora no tengo. Señores, yo sé dónde voy a ir. Y no tengo ningún problema en marcharme cuando quiera. No tengo ninguna duda. Sí, Satanás y todos estos vienen a tentarme y a decirme, uy, esto, y si te enfermas y tal, también vas a pensar eso y tal. Bueno, de momento, no sé qué pasará si estuviera en un momento así, si tendría o no tendría, pero yo estoy seguro. Ahora, viendo lo que he visto en la palabra, y ahora hay que leer la Biblia. En 22 años, ¿cuántas veces puede haber leído? Algunos libros muchos, otras veces, otros libros a lo mejor una vez y de corrillo, y de esas que te lees el libro en cosa de una semana, ¿verdad? Y todo de corrillo. Ay, me he leído Éxodo, qué bien, ahora voy a empezar Levítico. Ahora bien, hoy me voy a leer entero Gálatas en una vez. De esas veces así, en 22 años, no había estudiado la Biblia como la he estudiado en estos 2 años y medio, 3 años. Me he dado cuenta de que hay una diferencia entre coger versículos para aquí, para acá, con la concordancia, a ponerse serio, como estamos haciendo, por ejemplo, con Gálatas, o como hemos hecho con Hebreos, ¿no? Requiere, ponerme yo aquí delante de vosotros, requiere algunas horas de estudio, de meditación, de darle vueltas, de ver, y eso, y después compartirlo con vosotros es lo mejor, porque ahí Dios hace lo que quiere, porque yo no tengo todo esto que estoy diciendo, sabe Dios de dónde sale. Entonces, hay un conflicto que Pablo quiere arreglar aquí en Gálatas. Señores, no es por, y aquí no vamos a hablar de la circuncisión ni la ley, es que todos sabemos el versículo, no es por obras para que nadie se gloríe. Todo eso lo sabemos todos, pero a la larga, constantemente estamos predicando las obras. Constantemente nos están diciendo, no hagas esto, y eso es la ley. Ay, es que lo puedo hacer. No se trata de hacerlo o no hacerlo. Si tú no lo quieres hacer, o sea, es decir, si tú quieres pecar, tienes un problema, porque eres esclavo del pecado, porque el que peca, el que quiere pecar,
el que no puede dejar de pecar, no ha conocido a Dios. Lo siento. Claro, tus obras muestran tu fe, claro, pero es que no es tu fe. No es que tú puedas tener fe, porque eso es el problema de las obras. Que tú quieres probar tu fe haciendo obras, y lo que muestra es tus obras muertas. No, las obras son cuando en fe haces lo que Dios quiere que tú hagas, no lo que tú crees que tienes que hacer. Entonces, es el orden. La fe sin obras es muerta. No, las obras producen fe. Eso es incorrecto. La fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque si no hay obras, tu fe no está viva. Ahora, lo han intercambiado. Lo han dicho, es que tienes que hacer obras para tener fe. Y entonces uno, como no tiene fe, que se siente muy pecador y se siente hecho polvo y quiere tener fe, lo que hace es hacer obras. Y esas son obras muertas. Esas son obras de justicia. Esos son trapos de inmundicia. Eso es lo que Dios vomita. Tus obras. Porque quieren justificar lo que tú eres. Es decir, tú crees que a través de lo que haces limpias lo que tú eres. Y eso es imposible. El único que puede limpiar lo que tú eres es creer en Jesucristo y en su sacrificio. Pero, claro, tú me dices, no, si yo creo, pero no lo estás usando, no estás creyendo, estás con una doctrina que han venido los satánicos, ¿verdad? Los fariseos, los yo que sé, los liberales, y han venido y te han dicho, es que tienes que hacer obras, es que tienes que diezmar, porque de eso viven, es que tienes que hacer el ministerio, es que tienes que meterte en un ministerio, es que tienes que evangelizar, es que tienes que... No, señores, eso sale automáticamente solo a través de cuando uno cree que está justificado por Dios, a través de que cuando uno cree que ya no vive Dios, ya no vives tú, sino vive Cristo en ti, a través de uno ver que ya no estás dirigido por tu corazón, ni por tus sentimientos, ni por esa conciencia de pecado, sino que te estás moviendo a través de la gracia de Dios y a través del poder de Dios y lo que Dios está haciendo de ti, porque el Espíritu Santo está en ti, pero no está en todos, señores. Todos los que se consideran pecadores no tienen el Espíritu Santo. No tienen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede estar en un cuerpo de pecado. No hay pecado. Si estás en la luz no puede haber pecado. No, ¿cómo va a haber oscuridad si estás en la luz? ¿Cómo va a haber tinieblas si estás en la luz? Si estás en las tinieblas no estás en la luz. Y ese es el problema, que no hay libertad. Ahora nosotros no estamos aquí predicando de que se puede hacer lo que quiera. Salvos, siempre salvos. Haz la oración y ya eres salvo y no te preocupes por el pecado. Eso es mentira. Nosotros no estamos diciendo eso. Y si tú estás escuchando eso, Satanás que te lo está metiendo para que no nos escuches. Lo que nosotros estamos diciendo es que hay una libertad absoluta. La verdad te hace libre. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesucristo te justifica. Gálatas a partir del 15. Dice, nosotros judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie serán justificados. Seguimos. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros nos hallamos pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy
juntamente crucificado. Ese cuerpo de pecado, ese pecador, ese ser que ha estado separado de Dios durante los X años en los que tú vayas a tener esa conversión, va a morir en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no soy yo, ya no es lo que yo quiero, ni mis intereses, ni mi corazón, ni lo que pienso de mí, ni lo que... No, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Algunos se creen Cristo y se creen que su corazón es Cristo. Cristo tiene su identidad. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona, es Dios dentro de ti. Y eso no es, ay, un gustito, uy, una cosa. No, no, es Dios dentro de ti. Y eso no va a pasar hasta que tú no creas esto. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en la carne, todavía no me he muerto. Sigo en la carne, ¿verdad? En mi corazón. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi vivir es vivir para Cristo. Eso era bonito, ¿verdad? ¿Tú eres capaz de decir eso? Decir, Señor, si mañana voy a morir, muero para ti. De verdad, dilo. No, ahora no es decírselo que salga bien aquí como yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Entre todos, sino a ti personalmente para valorar quién realmente dirige tu vida. Si la está dirigiendo Dios o la está dirigiendo tu corazón. Es decir, tú. Por eso el Evangelio es tan yo. Claro. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No es por ley decir, si pecas, arrepiéntete. Es como el pago, ¿verdad? Es como un pago. Pecas, arrepiéntete y eres limpio. Eso es lo que permite la Iglesia de hoy en día con esa doctrina. ¿O miento? ¿No es real? Sí, lo justifica. No, hombre, no hay que estar practicando el pecado. Pero si estás practicándolo, tío, ¿qué me estás diciendo? No hay que estar practicando el pecado. No, pero somos pecadores. Porque no podemos abandonar el pecado. ¿Cómo? Sigues siendo esclavo del pecado. Algo raro está pasando. Vamos a preparar un evento, unas Olimpiadas, ¿vale? Vamos a invitar a todos esos, a ver cuántos asisten. Nos vamos a preparar bien los que queráis estar en el equipo de la defensa del Evangelio de la fe, en contra de los pecadores cristianos, y vamos a preparar unas Olimpiadas, ¿vale? Para demostrar a través de la palabra y que haya unos testigos que puedan ver toda esa discusión, ¿verdad? Y eso puede ser el TikTok, no hay ningún problema, ahí podemos hacerlo, para que a ver si perdiendo se dan cuenta. Claro que puede ser como a veces con los católicos, ¿verdad? Que aunque le digas, siguen en sus 13 porque están herméticos, ¿ok? ¿Qué entiendes por ser justificado? ¿Qué entiendes por ser justificado? ¿Qué entiendes por ser justificado? Porque, claro, yo no te llamo mentiroso, te he dicho que mientes, pero no te llamo mentiroso. O sea, me dices que mientes, no me estás llamando mentiroso. No, que no me libres. Tú mientes, pero no eres un mentiroso. ¿Ah? Justificado, estoy justificado, pero soy pecador. ¿Cómo? Justificado es un justo, ¿no? Alguien hecho justo. No, soy... No.
No sé cómo entienden eso, de verdad. Que me lo expliquen, a ver que alguien sube y me lo explique. ¿Cómo entienden eso de un pecador justificado que sigue siendo pecador y no es justo? A la vista de Dios es justo, pero es pecador, ¿no? Eso es lo que quieren decir. Esto no tiene ni lógica, ni pies ni cabeza. Amén.